Esta es el Meetup de José Augusto Campo. Vamos a hablar de más allá del botón y te dejo aquí ahora sí el escenario 100% tuyo. Vale, muy bien. Y pues igual me presento ahora sí formalmente, más allá pues como ver las caras conocidas, sé que hay personas que me conocen, personas que digamos que hace muchos años nos cruzamos en la academia, porque pues, por aquí vi a Juliana, yo fui profesor de ella hace como 10 años, en una materia que daba de diseño de experiencia. Eh, entonces nada, Noé por ahí también una colega del mundo de los museos. Yo soy José Augusto Campo, yo soy ingeniero de diseño de producto de AFIT y tengo también una maestría en ingeniería en AFIT. Vivo en Medellín y actualmente soy el líder de diseño estratégico para The Cocktail Latam, que es digamos, una firma de consultora en innovación y transformación para múltiples industrias. Pero digamos que el tema que me trae aquí tiene que ver con, digamos, y quizás mi primer amor y mi primer trabajo, que fue en el contexto de un museo de ciencias, en este caso es Parque Explorer de la ciudad de Medellín. Ese fue mi primer trabajo y yo por 11 años trabajé en esta organización. Eh, y bueno, ahí hice una carrera y ahí también hice también este proyecto de investigación que les voy a contar. Entonces, cuando me preguntaban esto, qué clase de charla podríamos dar, eh, yo no dudé pues como en contar algo sobre esto que yo sé que puede ser interesante para ustedes como comunidad. Sé que IDF, hay muchas personas de pronto hoy dedicadas al mundo digital, al desarrollo, sí, al UX, UI. Lo sé porque la comunidad yo creo que se ha construido sobre todo en eso y lo mismo la fundación. Y sé que este puede ser un tema que puede ser interesante para ustedes. Entonces lo llamamos más allá del botón, el diseño de experiencias interactivas en museos y centros de ciencia. Eh, yo para empezar esta conversación, y aquí pueden reaccionar como quieran, pero esta primera imagen yo creo que marca mucho como la intención de esta conversación que traigo hoy. No sé si ustedes cuando visitan algún museo interactivo, algún museo de ciencias, pues se han encontrado con este tipo nosotros llamamos como de interactivos. Eh, aquí, por ejemplo, fue una foto que yo tomé de algún museo cuando lo estaba visitando y pues dice, era sobre los automóviles, sobre la energía, y pues te dice en cuántas manifestaciones de energía se transforma la energía química de la gasolina. Pulsa el botón y encuéntralas. Eh, ¿Quiénes de ustedes les ha tocado, digamos, este tipo de experiencias de oprime el botón y descubre? Entonces pueden ir reaccionando con aplausos, con likes, igual para también saber si ustedes si saben cómo reaccionar. Yo creo que no sé si eso ya, alguien reaccionó. Muy bien. Pues justamente eso es digamos, el núcleo central de esta conversación. Y este es un punto de vista que yo traigo de entrada, y lo digo así. Eh, Buena parte de la historia de los museos de ciencia, pues digamos que los botones han simbolizado la interactividad, es decir, el visitante oprime y obtiene una respuesta. Una experiencia que nosotros en el contexto de los museos hablamos como de transmisión de conocimiento. Es un enfoque que si uno destila un poco de esto, pues un enfoque de prender y apagar. Y este enfoque, pues no solamente se lo atribuye al botón, sino a cómo yo pienso que aprenden las personas. Yo como institución o yo como diseñador. Entonces el visitante pasa de un estado de apagado, que no sabe, a un estado de iluminado, que aprende. Pero digamos, ese enfoque más de transmisión, ese paradigma de transmisión del conocimiento, eh, digamos que se ha ido revaluando con el tiempo y hoy, pues, digamos que tenemos como otras formas de ver cómo las personas aprenden y se relacionan con el conocimiento. Entonces, a mí me gustaría, en primer lugar, y es un tema que también me apasiona mucho, como entender los paradigmas de los museos, es decir, qué ideas hay detrás de lo que se exhibe,
y cómo podemos llegar al paradigma de la interactividad en los museos. Entonces, vamos como un poco a la historia de los museos de ciencia y podemos hablar de distintas generaciones. Y cuando uno piensa en estas distintas generaciones, piensen ustedes también quiénes diseñaban esto, quiénes estaban detrás de hacer una vitrina, de poner un espécimen, una taxidermia de un espécimen dentro de una vitrina. ¿Quiénes eran? ¿Qué esperaban al poner esos objetos dentro de vitrinas? Entonces, estamos hablando, por ejemplo, de 1800 o incluso antes, pero digamos que hay un legado de estos museos que pues, se fundamentan sobre todo en sus colecciones. Son museos que atesoran, digamos, rarezas, o especímenes, objetos, en fin, y que eventualmente abren estas galerías, abren estos espacios para que las personas entren y puedan contemplar la colección, puedan contemplar lo que el museo, digamos que salvaguarda, atesora. Entonces, la postura de quien visita, la postura del visitante es, pues, ver y contemplar. Nosotros aquí en Colombia solemos decir como ver y no tocar se llama respetar. Creo que estos son museos de ver y no tocar se llama respetar. Estamos hablando de esos 1800. Ahora, ¿qué empieza a pasar? Y aquí empieza a verse algo de los museos de segunda generación, donde yo aquí hablo como de los botones y demostradores. Realmente estamos hablando de un contexto histórico donde se trataba de promover la ciencia, promover la tecnología, casi que exhibir casi que el poder de un país, porque esos eran, aquí estamos hablando, por ejemplo, de las grandes exposiciones internacionales donde los países llegaban a un lugar y contaban qué era lo que hacían. Entonces, estas exposiciones invitaban al público y es en este momento, a principios de 1900, donde uno empieza a ver que hay una intención también, cuando uno habla de promoción de la tecnología y de la ciencia, pues por lo menos hay un interés en a quién le estoy promocionando esto. Entonces, uno ve aquí en el mundo de los museos se habla de las experiencias push button, o sea, de oprimir botones. Y por esta misma época, en el 1916, yo conocí este documento. En el 2016 se celebró una celebración de los 100 años de la fatiga de museos y es un problema que no se ha terminado de resolver. Y les pregunto a ustedes si si han ido a algún museo y han sentido una fatiga, un cansancio, sueño, ganas de sentarse en una silla y dormir. Entonces aquí vamos también al espacio de reacciones, si han vivido este tipo como de sensaciones. Mientras van reaccionando, eh, este documento se llamaba Fatiga Museal. Estamos hablando de 1916, unos investigadores en Boston que también se empezaron a cuestionar un poco lo que yo les mostré ahorita, hace un ratico. Los museos, claro, empezaron a exhibir sus colecciones y los visitantes pues hacían lo posible por poderlas contemplar. Se paraban en sillas, se agachaban, trataban pues como de no alterar ni de afectar los muebles, pero este documento es un documento que empieza a hablar de ergonomía física, ergonomía cognitiva, y fíjense, estamos hablando de 1916, eh, ya digamos que empieza a acentuarse ese interés por quién me visita y qué está pasando ahí. Y me parece que también este documento es una especie de manifiesto sobre cómo deberían ser las exhibiciones para que sean más comprensibles y una visita un poco más confortable. Algo pasa, y estamos hablando ya de los 60 y los 60 fue una época bien interesante, esto es post Segunda Guerra Mundial, eh, digamos que hay como nuevas ideas más sobre el progreso, sobre la educación. O sea, aquí hay como un caldo de cultivo importante en el mundo alrededor de la educación, la experiencia. Hay filósofos que empiezan a escribir sobre esto. Hay filósofos digamos que sobre experiencia vienen hablando mucho,
pero Dewey, por ejemplo, desde los Estados Unidos trajo muchas ideas al contexto de la educación, incluso al contexto de los museos, con esta filosofía un poquito más desde el pragmatismo. Entonces, en los 60s y 70s, pues nace nada más y nada menos que el Exploratorium. El Exploratorium, yo creo que marca un hito en la historia de los museos de ciencia porque ya aquí, pues digamos que se consolidan estos centros de ciencia donde ya no se coleccionan o no se atesoran objetos, sino que ya son más bien como una colección de fenómenos que se ponen, que se despliegan en el público. Los visitantes, pues digamos que aquí interactúan activamente con esos fenómenos y obviamente estos interactivos requieren una manipulación directa. Estamos hablando del Exploratorium de San Francisco que se funda en el 69. Previa a eso, por ejemplo, el IBM en un museo, creo que fue en Los Ángeles, aquí sí fue en Los Ángeles, el Museo de Ciencia y la Industria de Los Ángeles, pues encomendó la oficina de IMSS, estamos hablando de Ray y Charles IMSS, que son vamos, una pareja eh, de diseñadores muy interesante, que hizo muchas contribuciones en muchos ámbitos y pues eran como los rockstars del momento en el diseño y pues les encomiendan hacer una exhibición sobre matemáticas. Esto es una anomalía porque realmente quienes diseñaban estas exhibiciones pues no tenían formación en diseño. Normalmente, si estamos hablando en contexto de un museo de ciencias o de un centro de ciencias, pues estamos hablando más bien de personas que estaban dedicadas a la investigación o personas que eran más dedicadas a la educación. Pero aquí pues digamos que se le encomienda a un equipo de diseño para que haga pues una síntesis sobre qué exhibir sobre matemáticas y fue una anomalía porque pasó mucho tiempo sin que los diseñadores hicieran parte pues como de esto. Eh, pero pues el fundador del Exploratorium no es nada más y nada menos que Frank Oppenheimer, con su filosofía un poco, digamos, muy desde el constructivismo, que es cómo explicar las ciencias y soportes materiales es como enseñarle a alguien a nadar sin agua. Eh, él era un profesor, pues si a ustedes les parecerá, les generará curiosidad el apellido, y sí, no fue el Oppenheimer, que, digamos, el de la película, pero el hermano. Y también en la película también sale Frank Oppenheimer, un hermano menor, también profesor y también hizo parte del proyecto Manhattan, del proyecto de la bomba atómica. En algún momento escuché a un investigador que hablaba sobre Oppenheimer, porque Oppenheimer, pues digamos que da las bases también como del modelo educativo y del modelo de los nuevos centros de ciencia, pero decía que Frank Oppenheimer pues, manifestaba que el momento más triste de su vida fue cuando estalló la bomba atómica, pero el momento más feliz de su vida fue cuando fundó el Exploratorium. Entonces, digamos que aquí se marca un hito bien importante. Y fíjense, pues estas ilustraciones de Andrew Rye son muy bellas de este tipo de experiencias o de experiencias interactivas muy asociadas a los fenómenos. Eh, Fenómenos de la física, óptica, eh, muy de participación, de experimentar, en fin. Pero si nos vamos más hacia los 2000, bueno, 90, 2000, pues aquí parece emerger una nueva, digamos, una nueva generación. Y es una generación de museos de ciencia, yo creo que muy también inspirados, por ejemplo, como pasó con el caso de Parque Explora, inspirados en las ideas de la museología total de Jorge Wagensberg, pues, por poner un ejemplo. Jorge Wagensberg era un escritor, investigador y un divulgador científico muy prominente de España, que hizo parte pues, del Cosmocaixa, que es un museo de ciencias. Y pues esta cuarta generación, pues más allá pues, de pensar digamos, en conectar a la ciencia con las personas y los fenómenos, pues esta generación de museos también se pregunta mucho por la relevancia y el sentido qué sentido tiene exhibir en mi contexto. Entonces se empieza a hablar
más conexión, más diálogo, cómo la ciencia tiene que ver con la vida, con mi vida, cómo los museos de ciencia no son quienes atesoran el conocimiento, sino que también son, digamos, estos corredores de conocimiento que permiten el intercambio de saberes, donde entra la cultura, la sociedad, el arte. Y digamos que estas nuevas preguntas que se hacen los museos de cuarta generación, pues también se llevan a exhibiciones y a otras formas de interacción. Entonces, ya digamos que las experiencias que se despliegan en estos espacios no solo son fenómenos, son ideas, son historias, son metáforas, y eso lo vamos a ver un poco a continuación. Entonces, digamos que diciendo esto, pues aquí hay un cambio de paradigmas y piensen ustedes en que esos cambios de paradigmas pues se ven porque las personas lo viven, pero ¿quiénes están detrás diseñando ese tipo de exhibiciones? De la museología total, por ejemplo, ya se habla de, de la importancia del trabajo en paralelo, esa conversación entre el qué y el cómo, entre el contenido y digamos, entre el contenido y el contenedor. Esa dual, digamos, esa gestión que sí que hacer dual para conseguir una exhibición. ¿Y eso a qué llevaba? A que realmente era un trabajo muy multidisciplinar, un trabajo integrado, y no era, digamos, como pasaba quizás antes, más por silos. Es decir, antes quizás el investigador, el científico, decía qué era lo que había que mostrar, más o menos cuál era, digamos, los parámetros de ese fenómeno, y eso se iba, digamos, pasando la pelota a una persona que pudiera hacer el experimento, se produjera y se montara. Entonces, aquí ya hay un trabajo, digamos, que detrás va dando cuenta un poco también de cómo los paradigmas también desde de la educación se llaman los paradigmas de diseño. Los paradigmas de más, por ejemplo, paradigmas más participativos, paradigmas donde el visitante también tiene que ver con los procesos de diseño, en fin. Ahora esto nos lleva a las experiencias interactivas y las experiencias interactivas sobre todo en el contexto de un museo de ciencias de cuarta generación. Y aquí, pues yo creo que para poder como distinguir, porque yo cuando hablo de experiencias interactivas, no estoy hablando de exhibiciones interactivas. Para mí las exhibiciones interactivas hacen parte, digamos que son el gran sistema, es el conjunto de experiencias interactivas que están ensambladas con un orden, un propósito, eh, digamos un propósito divulgativo, hay un propósito desde la experiencia, cuando uno lo piensa a nivel de exhibición, de espacio, pero cuando uno ve, sobre todo en los museos de ciencia, es muy común que pues estas exhibiciones estén compuestas de una diversidad de formatos y a lo que yo llamo experiencias interactivas a cada uno de estos. Nosotros, pues, digamos, cuando yo trabajaba en Parque Explora, pues hablábamos de formatos más donde tú puedes experimentar como un pequeño laboratorio, habrá unos formatos donde tú puedes contemplar colecciones, digamos, objetos, especímenes, en fin, donde hay formatos donde uno puede jugar digamos, son formatos que requieren más tecnología, hay formatos donde son más inmersivos, hay formatos donde, por ejemplo, es más de conversación, donde básicamente uno se sienta en una especie de ágora y puede tener una conversación con un mediador. Aquí cuando se habla de mediador se le puede también decir los guías de los museos, pero pues normalmente más allá de guías son mediadores de conocimiento, son personas que facilitan la interpretación, que promueven también el enganche y muchas veces para ustedes, comunidad, muchas veces nos tapaban los huecos y los errores de usabilidad. O sea, el mediador estaba ahí diciendo, no, no, ese botón no lo tiene que oprimir. No, 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 por ahí no es. Entonces, los mediadores, eh, en ausencia de mediadores, los grandes errores de usabilidad se hacen más grandes y gracias a ellos, pues, eh, digamos que no se opacaban menos. Pero en fin, digamos que aquí hay una gran diversidad de formatos que uno puede, digamos, desplegar en una exhibición. Formatos como esta es una experiencia que se llama Paisaje Modificado, que fue diseñada por Parque Explora,
fíjense que cuando ustedes ven en este espacio, pues este espacio tiene, si ustedes ven, por ejemplo, aquí al fondo dice ve lo pequeño, porque hay otra, es otra experiencia, al fondo hay otra, a ver más allá, y este es paisaje modificado. Fíjense, el público, digamos aquí en este caso, digamos, este es un grupo, parece ser más escolar, que está seguramente en una visita, un día de visita al museo. Eh, es muy probable en las visitas, sobre todo de los colegios o de las escuelas, que haya un trabajo previo. Ellos, por mínimo un día antes, o hay un trabajo previo con los maestros, donde, digamos, hay unos contenidos que se quieren primero llevar, iniciar la conversación en la escuela para generar ese interés, para que se hagan esas preguntas y en el contexto de visita pues puedan afianzar, puedan experimentar, puedan tener una visita mucho más enfocada y luego viene como el cierre. Entonces hay que ver muy bien quiénes están, en qué contexto están, pero también ver que hay una diversidad de intereses previos, ustedes ven que un museo de ciencias pues casi que no te está llevando por un tracto y te está obligando a ver algo, sino que es más bien como un conjunto de estímulos y tú miras básicamente qué te está llamando la atención y cuánto tiempo deseas emplearle a algo. Eh, también lo decía Oppenheimer, y es una frase muy común en los equipos de diseño, bueno, en los equipos de museos, de pues uno no pierde, pues cuando uno visita el museo, uno no pierde la visita al museo, o sea, uno no pierde el examen. O sea, no es como en la escuela que uno sí pierde el grado, la visita, no sé, uno no pierde en el museo, a uno no lo están evaluando, sino que uno está, yo creo que en un espacio donde todo gana, todo es ganancia. Y ahora les hago, porque yo sé que hay muchas personas de esta comunidad que vienen más de este mundo y quisiera que nos vayan escribiendo, digamos, ustedes como viéndose, muchos de ustedes vendrán del mundo del diseño interactivo, muy desde lo web. Yo voy a ahorita hablar de las, quizás de algunas diferencias que yo puedo destacar, pero quisiera como de entrada, viendo un poco las experiencias que ustedes han tenido, porque seguro que ustedes han ido a un museo de ciencias, o han visitado un museo, o han, digamos, o han interactuado con una experiencia que tenga que ver con la ciencia. Cuéntenme qué diferencias ustedes ven, qué sienten ustedes que es distinto a este diseño interactivo web, que, que desde luego pues trae, digamos, otra serie de desafíos. Yo ahí voy a aprovechar y voy a meterme un poquito a comentarte porque justamente estaba como haciendo esa analogía porque yo decía, claro, en el museo está la presencialidad, pero finalmente estás interactuando con algún tipo de interfaz digital, pues con los ejemplos que mostrabas, obviamente. Mm. Creo que quizás aquí no es solamente la parte interactiva, porque pues interactivo es en la pantalla, interactivo es en el museo, pero aquí creo que hay un componente que me parece súper chévere y es como la comunidad, como que estás con más personas de pronto compartiendo lo mismo al mismo tiempo en vivo, cosa que mientras que siento que quizás la web o la aplicación es mucho más individual, quizás con alguien más, con alguien al lado que de pronto te está explicando o que tú le estás explicando a alguien cómo se usa una funcionalidad, pero ahí es como una interacción compartida que me parece súper chévere, por ejemplo, con el tema de los colegios que mencionabas, o simplemente con el de al lado que a veces yo me he visto en museos en donde de pronto una persona está al lado tuyo y a los dos nos sorprendemos al tiempo y de pronto nos miramos y compartimos ese momento juntos y ni siquiera nos conocemos. Eso me parece súper chévere y es como una reflexión que estaba teniendo ahorita en este momento. Marce, y yo creo que tocas un punto súper importante porque yo creo que ese es uno de los elementos que ahorita vamos a ver con más profundidad, y es el atributo de que estamos en un contexto social. Ajá. Eh, pues salvo que uno sea multimillonario y diga, cierren ese museo para mí. Hoy voy a pagar las 10.000 boletas y voy a ir solo para mí. ¿No? Este es un contexto social y ese es uno de los elementos importantes. Hay algo, y voy a ir diciendo algunos aspectos. Piensen en esto. Eh, Además de lo social, la portabilidad. Mucho de lo que diseñamos, aplicativos y demás, pues están con uno en el bolsillo, pero uno no se puede llevar una experiencia de un museo en el bolsillo. Es algo que
es muy probable que tú, no, que tú te encuentres con eso, o sea, con una experiencia de esas por primera vez y tengas muy poco tiempo para conocerla. Uno con el celular está todo el tiempo ahí, y digamos que, y con el software que a veces manejamos nosotros, que podemos llegar a un nivel de especialización y de saber y de manejar interfaces muy complejas. Pero aquí hay un tema de que está, digamos, empotrada, si se quiere, la experiencia en un lugar. Dos, el factor social. Tres, los tiempos de interacción. Y yo lo tengo más adelante, pero lo puedo anticipar. Imagínense que uno ve estudios en los museos, en general, pero también en los museos de ciencia, que miden el tiempo en que una persona pasa en un interactivo de estos, en una experiencia. Y hacían un promedio, hizo más o menos 20 segundos. Uf, Entonces, no es nada. no es nada. Realmente son 20 segundos en promedio, pero uno ve que hay, por ejemplo, experiencias donde las personas pueden pasar, y esto se habla de un tiempo prolongado, más de 5 minutos. Wow. Entonces, aquí esto empieza a marcar también algo de la inmediatez, de algo que es muy fácil de comprender de entrada. Eso es importante. Y normalmente estas experiencias interactivas casi que se producen una vez. Claro, porque yo, mira que ahorita estaba pensando y ya te dejo continuar y es, si uno está en otro país, pues ¿cuál es la probabilidad que pueda repetir esa experiencia? Es algo súper efímero y que o que te acuerdas o que se te olvida y ya, y pasó desapercibido. Ajá. Alejandra nos dice, por ejemplo, que una experiencia más de inmersión, y totalmente. Es decir, el museo en su totalidad es un entorno diseñado con unas intenciones que tienen que ver con la divulgación de la ciencia, sí, con la participación, con algunos temas que se quieren contar. Entonces, eh, yo creo que eso es muy importante como antesala. Ahora, cuando uno está en un equipo de diseño de este tipo, en estas organizaciones, pues casi que uno tiene que tener estos parámetros, así nos lleve 3 días en el museo y sea el practicante. Entonces, una experiencia interactiva pues tiene que emocionar, tiene que promover la participación, tiene que atraer y mantener la atención, tiene que motivar e involucrar y tiene que favorecer el aprendizaje. Es decir, no es una tarea sencilla, sumado pues a todo lo que implica la concepción del espacio, la viabilidad de lo que se puede hacer y lo que no. Entonces, digamos que hay muchos factores en juego. Y esos múltiples factores van, cuando uno piensa en experiencia, no sé, en la emoción de las personas, en qué los puede vincular, qué conocimientos previos tiene, hablamos de motivación, placer, el tiempo que tienen, el factor tiempo aquí es también clave. Uno a veces tiene una agenda muy apretada, o yo visité el Louvre hace, no sé, 15 años, llegué faltando 15 minutos para que lo cerraran y cómo fue mi experiencia. Yo no paré nunca. Entonces, el factor tiempo entra en juego. Eh, lo actitudinal, en fin. Entonces, digo, yo creo que hay muchos factores que entran en juego. ¿Quiénes hacen parte de un equipo de estos? Y yo les hacía a ustedes la pregunta ahorita, es decir, cuando uno trata como de pensar, venga, para uno concebir una experiencia de estas en un espacio, pues uno seguramente necesita arquitectos, pero también necesita, pues esto es un tema como de ciencia, esto es un tema de biodiversidad, o esto es un tema de astronomía, pues aquí necesito como los expertos en esos temas, los curadores, pero también participan artistas, participan educadores desde el punto de vista también como de aprendizaje, de conexión con la escuela, ingenieros para también desarrollar lo que se está haciendo, incluso los públicos también participan hoy. Entonces es un esfuerzo multidisciplinario. Catherine McLean, que es una líder de diseño en el contexto de los museos, una líder de diseño de exhibiciones, pues fíjense lo que decía, lo dice en un libro que es muy importante para este campo. Y dice, más profesionales se están volviendo multilingües o con fluidez en los idiomas de la psicología, la estética, la teoría del aprendizaje, el diseño conceptual y espacial e interpretación. Interpretación es como el diseño de contenidos, contenidos que van a ser interpretados.
Entonces habla aquí de expertos generalistas que son capaces de sintetizar una gran variedad de disciplinas que informan el proceso de desarrollo de una exhibición. Eh, yo creo que ustedes lo han visto seguramente en otros casos, cuando uno habla de los perfiles T en diseño, que es como que uno tiene pues como perfiles muy de generalistas, pues, pero que tienen profundidad, o el perfil peinilla, que también es como que hay distintas habilidades y capacidades y conocimientos que se tienen, y esto pasa lo mismo en el museo. Eh, digamos que con la complejidad que somos pocos los que pasamos por un museo y nos conectamos como con esta realidad y con estos desafíos. ¿Cómo uno llega a ser un experto generalista? Esta es la pregunta que yo me hacía eh, para uno poder conectar todo eso. Y les cuento rápidamente sobre el proceso de diseño para que ustedes como que lo vean, porque es un proceso de diseño muy orientado viene muy desde el diseño de interior o el diseño también como desde la misma arquitectura. ¿Por qué? Porque pues las experiencias interactivas muchas veces se conceptualizan y se dicen en el contexto del diseño de una exhibición. Entonces uno ve, digamos, tres grandes etapas. Aquí yo hice pues como digamos, un benchmark para entender las distintas etapas digamos, cómo parten, cómo entienden y definen etapas y procesos en distintas instituciones como el Smithsonian, como Polly McKenna, que es también digamos, una persona que ha divulgado temas de museografía, Kathleen McLean y tres empresas, Coco Lab, Moment Factory y Local Projects. Pero uno sí ve que hay tres, o sea, uno que tiene que ver con toda la parte más de, si se quiere, diseño estratégico, de concepción, como de conceptualización de la idea, de llegar a qué clase de exhibición se va a hacer, por qué es relevante, se define lo esencial. Y ya cuando se define que se va a hacer, no sé, una exhibición sobre la música, por ejemplo, pues ya se conforma y se ensambla un equipo para que empiece a desarrollar digamos, el concepto de esa exhibición, los diseños preliminares y ya empieza, digamos que los equipos a desplegarse en los diseños ya específicos cada uno de los interactivos. Por ponerles un ejemplo, y puede que voy a dar más bien como aproximados, pero pues no sé, Parque Explora se tardaba 2 años, no sé, póngale, no sé, 18 meses diseñando una exhibición, desde que la diseña o desde fundamentación hasta que la implementa. O sea, piensen que a los 18 meses la montó. Y normalmente un equipo de una exhibición habrán, no sé, yo hacía parte, por ejemplo, yo como museógrafo tenía a mi cargo, no sé, 5, 6, 7 experiencias interactivas que tenía que diseñar en 6 meses, desde el concepto hasta el detalle. Entonces, digamos que hay mucho que, digamos, aquí no se alcanza como a ver, pero sí se trabaja muy de manera como paralela y se va avanzando poco a poco en los detalles para luego llegar a la producción y montaje. Ahora, mi proyecto de investigación, y yo creo que se los dije ahorita con lo que a mí me llamaba la atención, era ese tema de la experticia en diseño. ¿Qué pasaba? Que, pues, la experticia en diseño, eh, digamos que buena parte de lo cómo se gana es en el día a día, en la práctica intensa, en enfrentarse a los desafíos propios de diseñar una exhibición. Esto es una tesis doctoral de una persona que estaba estudiando diseñadores en el contexto de museos, es aquí Young, y veía esto, práctica día a día, prueba y error, y también mentores. Cuando uno ve también a Nigel Cross, que ya es una persona que es más un pensador desde el diseño en general, pues lo decía, o sea, un diseñador experto es un diseñador que está expuesto a muchos ejemplos, muchas veces está enfocado en la solución, o sea, digamos que trata de llegar rápidamente en lugar de estar como entendiendo el problema, reconocen principios subyacentes y la intuición para tomar decisiones. ¿Y cuál es el problema, por ejemplo, cuando ya yo me enfrentaba, por ejemplo, a explicarle a alguien por qué, no sé, por qué la idea que estaba proponiendo del interactivo o el enfoque no era el adecuado, porque nosotros digamos que no estamos basados en un modelo de déficit de la comunicación, sino que era un modelo más dialógico. O sea, era eso como complejo. Entonces hay un problema esto que es como intuitivo es muy difícil de explicar. Y
esto cuando es difícil de explicar, pues imagínense un equipo donde hay un sociólogo, donde hay un biólogo, donde hay un arquitecto, donde hay un experto en tecnología, donde hay un diseñador gráfico, o sea, ensamblan ese equipo y pues el lenguaje puede no ser común. Entonces, cuando uno piensa en el visitante, pues yo creo que había también como cómo estas personas están tomando una decisión y cómo se orquestan esas decisiones para impactar a los visitantes. Esa era también como buena parte de mis preguntas, de la pregunta. Entonces uno veía eso, falta el lenguaje común. En el contexto del museo, pues el costo de una mala experiencia, pues yo lo relaciono con la que sigue, con elefantes blancos. Yo, pues, cada uno, y por aquí sí está Noé, también porque sé que Noé Medina es museógrafa y trabaja todavía en eso, pero cada uno seguramente tiene en su portafolio un elefante blanco, es un interactivo, una experiencia que costó mucho y que enganchó poco. Eh, entonces, se hizo mucha inversión. En Explora, por ejemplo, se hablaba de mucho envuelto para, para poco tamal. Una frase muy, seguramente muy paisa, pero es mucha inversión y poco impacto. Y sobre todo cuando son inversiones de alta tecnología. Es un proyecto, son proyectos donde cada uno como aporta desde su intuición y se valora mucho la intuición, pero poco también se evalúa. Y el conocimiento que cuando yo empecé a indagar y a profundizar en qué se hablaba desde de experiencia, que hay muchísimo y uno encuentra realmente, uno pensaría que no, que hay muy poco, pero sobre esto hay una amplitud de temas asociados al diseño de experiencias. Entonces mi proyecto de investigación buscaba eso, construir una base conceptual acerca del diseño de experiencias interactivas basada en investigación empírica. Entonces les cuento así rápidamente porque pues esto los puede aburrir, esto es más para el contexto de mi tesis de maestría, pero realmente hice tres cosas. Pues como eso, digamos que estamos haciendo investigación científica para el diseño, pues pararnos también en otras investigaciones, en qué se ha hecho y no era poco, hay mucho de lo que se ha hecho. Eh, Luego hicimos un estudio exploratorio con diseñadores expertos en Parque Explora y digamos que con ese input de los diseñadores expertos y esa validación con diseñadores expertos, pues finalmente desarrollamos una herramienta conceptual, lo que llama como un framework. Y cuando veía la literatura, fíjense que uno encontraba, no sé, investigaciones muy, por ejemplo, asociadas al visitante. Cuando uno habla de identidad, viene como con temas de motivación, de expectativas previas. Eh, Fíjense, pues acá hay como autores propios de los museos como John Falk, pero este nombre que ustedes ven aquí que es más difícil, creo que hay un video en YouTube que le explica a uno cómo decir este nombre, que es Mijail Csikszentmihalyi. Eh, este es una persona que ha escrito mucho sobre flow, sobre teoría de flujo y demás, o sea, muy desde la psicología, desde digamos, cuando vemos temas de procesos más, cuando hablan de engagement, de atención, de interacción, muy también desde la psicología, cuando se habla desde el interactivo, atributos, medio, tecnología, ya aquí empieza, son personas más desde los museos, museógrafos, hablando sobre qué hace, o sea, qué atributos debería tener una experiencia no sé, para que los niños y niñas se enganchen más con un contenido. Y el resultado, muchos también desde los educadores, pensando en el impacto de la interacción con estas experiencias. Pero obviamente uno como diseñador, pues a mí, pues muy chévere que cada uno de estos contribuya por su lado, pero yo como diseñador necesito integrar todo esto. A mí no me sirve pues como solo saber el aprendizaje, sino devolverme y conectarlo. Entonces lo que se hizo fue que logramos extraer muchas dimensiones y sus descripciones. Y hicimos un ejercicio de card sorting. Yo sé que ustedes en el mundo del diseño, sobre todo en UX UI, en el mundo del UX, pues se hacen este tipo de pruebas para definir arquitecturas, por ejemplo, en una página web. Pues resulta que uno puede hacer eso también para definir la arquitectura, digamos, de un framework conceptual. Y esto fue con 16 diseñadores expertos en Parque Explora. Eh, Buena parte, digamos que era casi mitad eran como más desde la divulgación, eran, no se piensen en biólogos, profesionales en astronomía,
ecólogos, ingenieros físicos, en fin, y piensen en innovación y desarrollo, que era casi que la otra mitad donde hay arquitectos, diseñadores gráficos, diseñadores industriales, comunicadores audiovisuales. Entonces teníamos, digamos, ese mix y lo que se les decía era organice estos conceptos como usted crea que tengan sentido. Eso se hace un análisis estadístico con software y digamos que esto ya es muy, digamos, un análisis de dendrograma, pero le permite a uno llegar a estos clústeres, a estos grupos, a estas categorías y estas agrupaciones, digamos que me daban pistas para decir, para saber cuáles eran los elementos que yo había identificado en la literatura que eran claves desde la experiencia, cómo los expertos, cómo era, digamos, ese modelo mental experto integrado, que es este resultado, y pues esto me lleva a DEX, al framework. El framework realmente, si ustedes lo ven, ustedes ven aquí siete subgrupos, pues yo los llevo digamos que se le da un nombre a estas categorías, pero también se desarrolla este framework. ¿Qué identificamos? Entonces, pues que hay uno puede hablar de, no sé si ven mi mouse, pero vamos desde el propósito y la intención comunicativa, el formato, los medios, la tecnología. Cuando hablamos de compromiso hablamos de engagement, pero ese engagement también está favorecido por la interactividad que permite el sistema, el aprendizaje que es como el resultado de esa interacción y de ese compromiso, y obviamente influenciado por el contexto o el entorno social y físico y el espacio. Entonces, digamos, esos elementos son los bloques constructivos del DEX. Como les digo, pues aquí uno se hace distintas preguntas, o sea, y esto pues lo acabo de mencionar. Ahora, como para que ustedes puedan entender, y yo sí quisiera, porque esto no lo tenía en mi presentación de la maestría, pero sí traté como de ser más didáctico aquí, pues piensen esto, cuando uno trata, por ejemplo, hoy es un tema importante en los museos de ciencia, la sostenibilidad, y cómo la sostenibilidad, cómo se ha exhibido, de qué manera se exhibe la sostenibilidad o qué experiencias interactivas hoy existen. Y yo aquí traigo, digamos, 3 ejemplos y voy a seleccionar uno para que lo veamos más a detalle. Uno que tiene que ver entonces con mundos conectados. Fíjense que es una experiencia. Miren el formato de experiencia, miren el tamaño, miren las personas. Es una gran experiencia inmersiva que tiene que ver con la sostenibilidad desde, digamos, el pensar en sistemas, en pensar en biomas, en las interconexiones, pensar en biodiversidad, en fin. Otro que es más, se llama Science on a Sphere, que es un formato más es un planeta que digamos un gran visualizador de planetas, pero sobre todo del planeta Tierra, y uno aquí puede mostrar digamos, temas de cambio climático, corrientes, el CO2, en fin, o sea, uno puede llevarlo a este enfoque, pero miren cómo participan el público. Aquí hay un mediador, aquí hay alguien que te está contando una historia, alguien que está haciéndote preguntas, está generando una conversación o como de paisaje modificado, que también tiene que ver con sostenibilidad y cómo aquí se llama como acciones que dejan huella y es, digamos, cómo yo puedo modificar un paisaje con acciones, no sé, tala de árboles, crecimiento digamos, no planeado de las ciudades, qué pasa en ese paisaje que se está visualizando. Entonces yo traigo el ejemplo de mundos conectados. Yo les voy a compartir el video para que lo vean luego porque no nos va a dar tiempo. Ya mismo ahorita les comparto el video si quieren, pero seguramente hay alguien aquí de Nueva York, que está Juliana, y de pronto Juliana fue a Queens, y si fue a Queens, conoció esta experiencia que se llama Mundos Conectados. Si no, pues muy recomendado para que vayan, si quienes vayan pues al Hall de Ciencias de Nueva York que queda en Queens, y esta experiencia que me parece muy bonita y quiero pues como detallar un poquito más. Entonces, Mundos Conectados lo desarrolla en colaboración con una empresa que se llama Design.io. Esta es una empresa que es californiana y básicamente es una experiencia, les vamos a un poquitín, les voy a mostrar un poquitín, solo para que ustedes vean como las interacciones, creo que seguramente no están escuchando, pero una gran fuente es que de ahí es como la fuente de la vida, porque aquí es donde sale el agua. Las personas pueden mover los tronquitos y con los tronquitos pueden redirigir el agua y el agua puede llevar a distintos biomas. Hay 6 biomas en ese espacio
yo puedo generar semillas con mis manos y puedo sembrar árboles. O sea, que yo puedo, uno ve como también o sea, como esos biomas digamos, se desarrollan o decrecen en función de los públicos. Es una experiencia masiva, en formato, digamos, múltiples personas interactuando y viendo como los resultados de sus acciones. Vale, entonces voy a parar y voy a ir desglosando eso para que ustedes como que entiendan un poquito la lógica detrás de esto. Entonces piensen en esto. Bueno, Juliana dice que no ha ido, lo hará, listo. Entonces, desde el punto de vista de propósito, y aquí vamos como a lo más conceptual. Cuando uno está pensando en una exhibición y está pensando y pronto en un interactivo que tenga que ver con la sostenibilidad ambiental, pues ese es el tema. Es muy fácil llegar al tema, pero digamos que lo interesante es cuál es el punto de vista, cuál es la tesis. Y la tesis aquí es como cuál es ese gran mensaje. Si las personas salieran hoy del museo, ¿qué se llevarían? Entonces, digamos que aquí la tesis uno puede inferir, porque pues yo no entrevisté a estas personas, pero uno puede inferir que tiene que ver con esto, y es entender que los ecosistemas están interconectados y requieren una gestión sostenible de los recursos para mantenerse en equilibrio, reconociendo que cada acción humana impacta al medio ambiente y destacando la responsabilidad de nuestras decisiones sobre la naturaleza. Entonces, digamos que eso uno lo puede, digamos, cuando uno está conceptualizando la experiencia, llegar a esto va a ser muy importante, porque casi que esta tesis se está diciendo qué clase de experiencia uno debería estar diciendo, qué clase de formato, eh, qué tecnología se podrá usar, en fin. Hay unos subtemas, obviamente eso está asociado y uno puede hacer una nube como de subtemas y uno lo desarrolla más, pero también uno se hace preguntas de relevancia personal. Es decir, este tema, esto que tiene que ver conmigo como visitante. Entonces aquí, por ejemplo, se habla que el cambio climático, la pérdida de biodiversidad tiene que ver con todos nosotros sin excepción. Y qué preguntas se pueden hacer los públicos. Entonces, cuando uno piensa es que este contenido de entrada pues, sea significativo, tenga un orden, ¿cierto? Hay una estructura, pues que tenga una intención y pues parta de un tema. Ahora, el formato, aquí pensamos, por ejemplo, en qué tecnologías, y si ustedes alcanzan a ver aquí, pues yo creo que son 7 proyectores. ¿Listo? Hay unos proyectores que están apuntando hacia las paredes, otros proyectores que están apuntando hacia el piso. Fíjense que esos son los famosos tronquitos son reflectivos y tienen unos sensores infrarrojos en la parte de arriba. Y los sensores infrarrojos lo que le permiten a uno es como casi que detectar esos tronquitos donde están para interactuar con el agua. También tienen sensores Kinect para hacerle tracking a las personas y sobre todo sus manos, porque los gestos de las manos inciden sobre los ecosistemas. Y pues eso también, la tecnología, pues era la tecnología que estaba disponible y sé que también hay un límite, hay una cantidad de personas que pueden entrar. Si entran más personas, este sistema se enloquece y ya empieza a uno a ver que hay problemas. Desde el punto de vista del espacio, hay una tesis doctoral por allá de Australia que llegó, fíjense que hay mucho, o sea, hay mucho que está, digamos, investigado. Aquí esta chica, Forrest, lo que investigó fue como a 600 visitantes en el contexto de museos para decir cuáles son los factores críticos cuando se está hablando del espacio, y qué más influye en la experiencia. Fíjense en esto, ya hablaba de 4, unos que tienen que ver con la intensidad del espacio, otros que tienen que ver con la espacialidad, otros con el orden y otros con la teatralidad. Esto obviamente es importante porque pues yo estoy, digamos, situando un interactivo en un contexto de una exhibición, eh, como estamos viendo en el caso de mundos conectados, pues hay cierta intensidad, no es apagado, es realmente estimulante, no sobreestimula, pero sí está llegando a estimulante. Se siente que hay espacialidad, o sea, no es un espacio que se siente confinado. Hay cierto orden, pues digamos que el espacio sí se ve ordenado, pero pues digamos que las personas pueden mover los tronquitos y eso puede hacer que el orden sea más dinámico, y evidentemente pues hay cierta teatralidad porque hay cierta inmersión. Eso desde el punto de vista del espacio, uno puede caracterizarlo desde allí y entender muchas cosas. Desde el punto de vista social, Marce, pues aquí estamos viendo cómo, cómo esta experiencia sobre todo tiene un factor social importante. Se decidió así porque fíjense que en el planteamiento uno dice, no sé, cómo reconocemos que cada acción humana impacta y, digamos, destacando esa responsabilidad también incluso colectiva. Entonces, es importante que haya ese factor social, por eso también se pensó a gran escala. Eh,
también se ve que al ser tan masiva uno no requiere, uno pensaría que no se requiere un mediador. Hay experiencias como se los mostraba ahorita, de como el Science on Sphere, que sí requiere que esté alguien ahí para que les esté contando y les esté como dando la pauta en la narrativa. Aquí es muy de libre exploración. Entonces, se fomenta mucho la interacción social. Desde el punto de vista de interactividad, y aquí pues hay como distintos planos, pero yo traigo algunos, y es cuando uno piensa en la interactividad, es como el potencial de acción, el potencial, casi que cada formato tiene como su grado de interactividad. El Science on Sphere, lo vimos con paisajes modificados o como mundos conectados. Entonces, de entrada uno podría pensar en un espectro donde está como si la interacción es abierta, si es de final abierto o si es cerrada, y si es muy activa o si es muy pasiva. Eso es como de lo general, pero fíjense que aquí hay distintos elementos que los llama uno como atributos interactivos. Entonces, yo lo pongo como una araña, me parece interesante porque no es como, digamos que no es, esta experiencia no es solamente, por ejemplo, en el caso de mundos conectados, no es solamente inmersiva, que es como, aquí tiene algo de inmersión, pero si ustedes ven, uno también tiene un componente grande de experimentación, porque yo estoy viendo, casi que es, pues muevo el tronco o siembro semillas y qué está pasando. O sea, yo estoy experimentando, yo estoy haciéndome preguntas y planteando mi hipótesis y las estoy resolviendo. Entonces es como una inmersión, experimentación que tiene fantasía porque es un mundo fantástico. Realmente aquí ustedes ven que son especímenes raros y eso es a propósito. No querían que fuera realista para que las personas no tuvieran como unos prejuicios o unas preideas sobre, los pececitos nadan. Entonces hay como unos personajes raros que se comportan raros y eso también genera más curiosidad. Y evidentemente también propone reto. Entonces, fíjense que aquí hay distintos, digamos, atributos interactivos, desde la contemplación, la expresión, que tiene que ver con si yo puedo, no sé, bailar, expresarme con el cuerpo, en fin, el reto, experimentación, creación, inmersión, participación y fantasía. Cuando uno compara, pues cada formato favorece cierto tipo de interactividades. Entonces, los mundos conectados ya se los dije. Esta que es Science on Sphere, pues es muy de contemplar, tiene algo de participación porque pues, hay algo de conversación que se tiene que dar, donde yo también, o sea, es un espacio de diálogo, eh, puede tener algo también de inmersión, pero fíjense que hay muy poco de creación, poco de experimentación. Paisaje modificado, que es una mesa que puede ser como un símil a mundos conectados, porque también es muy de experimentar, tiene mucha experimentación, pero no es tanto de inmersión. Eh, entonces, bueno, y no tiene tanta fantasía porque sí es más parecido como a un contexto habitual. Incluso estos de Manizales sí se parece mucho como al contexto de Manizales. Entonces, bueno, ahí vamos caracterizando desde los atributos interactivos. Ahora, compromiso, uno lo piensa más como un journey. El compromiso realmente en los museos se habla mucho desde el engagement y se ha estudiado bastante. Yo creo que por aquí lo tengo oculto, pero Chantal Barriault, que es una investigadora de museos de Canadá, pues ella habla de un modelo de engagement muy como en tres momentos, como la atracción inicial, el engagement inicial y el engagement prolongado. Pero realmente cuando uno ya está en este mundo del diseño de experiencias, pues uno también lo puede ver como un journey donde está, pues claro, evidentemente la atracción inicial, el primer contacto es clave, porque ya les dije, hay muy pocas oportunidades para captar la atención de un visitante y para que esté. Entonces, si no hay un primer contacto exitoso, pues las personas van a pasar a otra experiencia. El primer contacto fundamental. La interacción y luego el cierre. Las personas igual se van a ir porque cierran el museo, porque pues, se cansó, porque ya completó. Entonces uno aquí lo que empieza a cruzar es que el engagement tiene, primero, una estructura temporal, es decir, pues sucede en el tiempo y uno lo puede ver como en distintos momentos. El engagement también lo puede uno ver desde las respuestas afectivas, o sea, qué grado de compromiso tengo, porque estoy, no sé, entonces aquí hay como cosas importantes. Las respuestas, pues digamos que uno en la atracción inicial, uno cuando está diseñando un interactivo de estos, uno dice, hay que estimular el interés y la curiosidad, yo no puedo revelar toda la experiencia de entrada. Entonces, estos dos elementos también uno los favorece desde el diseño. ¿Cómo? Vamos, eso hace parte también desde la definición del formato, de cómo se va revelando la historia, en fin. Entonces, la atracción inicial. El primer contacto, por ejemplo, aquí los visitantes ya entran.
a la plataforma, entran a mundos conectados, mueven los troncos, empiezan a ver qué es lo que está pasando, y el feedback va a ser clave. Si no hay feedback, las personas creen que eso es aleatorio y que es un video y puede ser muy rico y todo, pero no, ahí ya se rompió digamos, el objetivo de aprendizaje, si no logran tener un feedback inmediato. Cuando ya estamos ya en la interacción, aquí ya uno entiende las mecánicas del juego, uno pues como que repite la experiencia, experimenta con distintas configuraciones, se va de un bioma a otro, entonces aquí uno ya va viendo que hay placer, hay goce, uno está implicado en la experiencia, hay también conexión social, es probable que empiece ya a colaborar con otros, sí, como a establecer dinámicas también sociales, y ya para el cierre pues es muy probable que uno ya dijera pues listo, ya estoy satisfecho, ya no más, tiempo percibido, pues ya de pronto voy en grupo y ya me están llamando porque el grupo quiere ir más rápido o porque ya me fatigué. Entonces, bueno, esto va a ser importante desde el punto de vista de compromiso. Y desde aprendizaje, pues la concepción de aprendizaje ya desde el punto de vista de estos como nuevos modelos, como esos paradigmas educativos, pues no solo se considera esta primera que es conocimiento y comprensión, es decir, pues uno también, eh, pues más allá de saber, de sostenibilidad, de comprender cómo un ecosistema se cuida y cómo conforman los biomas, en fin, pues aquí también hay habilidades científicas, por ejemplo, la resolución de problemas, hacerse preguntas, el pensamiento crítico, actitudes y valores, no sé, actitudes positivas hacia la sostenibilidad, empatía con el medio ambiente. Hay temas, por ejemplo, de motivación e interés, motivación para aprender sobre el medio ambiente, participar activamente en la experiencia, y acciones y comportamiento. No sé, cuando uno ya dice, bueno, que está muy asociado también a las actitudes y valores, ¿qué cambios de comportamiento uno podría estimular, sobre todo para cuidar del mundo en el que vivimos? Entonces, fíjense que hay como una multiplicidad, un abanico de oportunidades de aprendizaje. Yo lo llamo oportunidades de aprendizaje porque no todo se tiene que llenar, pero sí saber que no solamente se gana conocimiento y comprensión. Y cuando uno tiene pues como esto, le permite a uno ser más, digamos, cuando uno tiene amplitud en las posibilidades, en el impacto, también uno también tiene amplitud en las posibilidades de creación y no solo se restringe como a al botón donde la gente solo tiene que, le voy a transmitir este concepto o tiene que tener esta comprensión. Incluso en los museos hay un concepto interesante que es comportamientos de aprendizaje, es decir, el hecho de que yo esté con, no sé, con una lupa observando algo ya es en sí una evidencia de aprendizaje, porque estoy, digamos, aquí hay curiosidad, estoy explorando. Entonces, muchas veces en el contexto de los museos, el aprendizaje está embebido en el engagement, hace parte de ese ciclo de engagement y no es solamente como un resultado, hace parte de un ciclo. Y esto me lleva a Dex Canvas, que es, digamos que ya poner todo esto en una herramienta. O sea, si yo se los traje por partecitas, pero realmente en el contexto del diseño de una experiencia interactiva, pues esto no puede verse por separado. No, el formato no lo define el experto en tecnología con el diseñador industrial y el contenido no lo define la persona de contenidos de manera aislada o los objetivos de aprendizaje no los define el educador. O sea, realmente aquí es un equipo que está pensándole de manera integrada, o sea, incluso de manera simultánea a la experiencia. ¿Para qué? Para maximizar, digamos, el aprendizaje, pero también para saber, digamos, qué recursos se requieren y para saber si es viable dentro del proyecto. Entonces, traigo a Dex Canvas. Yo había desarrollado una versión inicial hace unos años y que incluso la utilicé en un taller que di en la Universidad del Bosque que se llama Taller de Diseño de Experiencias Interactivas y lo hemos enfocado en museos. Pero esta versión la traigo actualizada para quienes pues como quieran de pronto utilizarla en sus contextos o verla más, me cuentan, ahorita les dejo mis datos, pero me parece que es una herramienta interesante para eso, para colaboración interdisciplinaria, para, digamos, para tener esta mirada sistémica. Cuando ustedes lo veían de ser expertos generalistas, yo creo que también es ser capaces de ver estos patrones, estas relaciones entre aprendizaje y compromiso, entre formato y compromiso, entre interacción y compromiso, entre el propósito y el aprendizaje. Es decir, esos patrones yo creo que son esenciales y hay que verlos cuando uno los pone ahí y lo conversa con el equipo, se van revelando.
Entonces aquí traigo un ejemplo, por ejemplo, de una experiencia que se llama zona de habitabilidad. Creo que no me va a dar el tiempo. Yo quisiera aquí simplemente, de pronto, cuando les puedo compartir, a quienes estén interesados, les puedo compartir el ejemplo, pero cómo uno puede también hacer este desglose, sobre todo para saber, por ejemplo, cómo evaluar una experiencia. Esta es una experiencia que estaba diseñándose, no es una experiencia producida, pero digamos, ser explícitos en estas decisiones ayuda a que todo el equipo esté alineado con el propósito y esté muy conectado pues como con el impacto deseado, sobre todo en el aprendizaje. Estas son las versiones anteriores. Esto fue, digamos, experimentos que hicimos ya en el caso, en el contexto de un curso en una universidad, pero también era una herramienta interesante que pusimos a prueba para rediseñar experiencias, es decir, experiencias que ya están en el museo, que se analizan y empiezan a identificar estrategias para mejorarlas. Este era un proyecto que se llamaba Hackear el Museo. Y era como cómo intervenir en estas experiencias interactivas de manera sencilla que casi que modificaran radicalmente la experiencia vivida. Entonces, también se utiliza, digamos, se utilizó en un contexto profesional. Entonces, nada, DEX es una contribución, yo creo que teórica, porque incluso yo con esas dos publicaciones que tengo, ya hay autores que han utilizado esta investigación para hacer sus propios marcos o para complementar, y estamos hablando de, no sé, en Noruega, un grupo de investigación me ha citado varias veces porque están muy enfocados sobre todo en engagement. Y hay una contribución práctica que uno pensaría pues que profesionales como ustedes o profesionales de museos pues puedan aplicarlo en su día a día. Y bueno, yo creo que esa es como la contribución. Algunos errores rápidamente, porque esto no es, digamos, no todo es un arco iris, sino que pues aquí hay unos errores comunes y sobre todo cuando uno piensa en, no, necesitamos que esa experiencia sea interactiva, eso está muy pasivo, hay que añadirle interactividad. Entonces, Steve Allen y Joshua Gutwill del Exploratorium traen 5 errores comunes. Yo creo que es muy al lugar como traerlos aquí con ustedes. Y es, por ejemplo, muy de usabilidad, demasiadas opciones. Y cuando hay demasiadas opciones puede ser abrumador. Y recuerden que estas experiencias tienen que ser muy inmediatas cuando uno se aproxima a ellas deben ser muy inmediatas porque tenemos poco tiempo, yo no tengo tanta familiaridad con ella, yo no me voy a quedar una semana en el museo para que me hagan un entrenamiento de cómo debo usar un interactivo. Tengo pocos segundos, entonces múltiples opciones con igual prioridad. Dos, interferencia entre múltiples usuarios. Pasa mucho en estos contextos sociales, Marce, tú que lo destacabas, porque también está el efecto de filas. Hay largas filas de gente esperando para acceder a una experiencia. Entonces hay largas filas, pues yo digo, yo soy de las personas que odio las filas, yo no me meto allá. Entonces ahí se pierde una oportunidad para que yo me conecte con eso. Entonces siempre está como, incluso preguntas en el contexto del diseño interactivo de la interacción no puede ser tan demorada porque puede generar esas filas, las colas. La interactividad que interrumpe el fenómeno. Es decir, por ejemplo, algunas opciones interactivas, aunque atractivas, pueden llevar al visitante a interactuar de formas que interrumpen o incluso afectan el fenómeno que deberían observar. Eso también puede pasar que la misma experiencia, o sea, se generan interrupciones y hay ruido y no puedo ver claramente. Lo otro, fenómenos difíciles de encontrar, hay diseños complejos. Y finalmente, y esto es muy común, eh, que cuando uno trata de añadir interactividad o eh, y sobre todo uno lo ve cuando el equipo, cuando uno ve que hay un equipo que pensó en el formato y otro equipo pensó en el contenido, que es como decorar un contenido. No sé, uno no sé, puede ser una experiencia sobre música, una experiencia musical, pero el formato es un formato que lo diseñaron inspirado en el automóvil de Ferrari, porque se les ocurrió y porque creían que eso llamaba la atención, pero no tiene nada que ver. Entonces aquí hay temas que cuando uno añade interactividad, pero una interactividad que no está enfocada en el engagement, sobre todo para el aprendizaje, sino que es una interactividad por adornar, es más complejiza más. Entonces, finalmente, el diseño interactivo para un museo, y esto es muy importante, es una actividad que es multidisciplinar, que
que busca que aumentar esos niveles de participación de los públicos, maximizar el potencial de aprendizaje. Uno no, como les digo, uno no obliga a las personas a aprender, entonces más desde el diseño es como yo favorezco, creo condiciones para, pero no lo garantizo 100%. Convertir una intención comunicativa en una experiencia tangible. Los museos también tienen filosofía, ustedes lo vieron ahorita, o sea, hay unos paradigmas, hay una, si se quiere, como una marca. Los museos no hablan de marca, pero sí hablan de unas intenciones grandes y es también, y el diseño interactivo muchas veces es como esas intenciones del museo convergen con las motivaciones de los visitantes. Favorecer la interpretación de cada persona, disminuir todo tipo de barreras, reclamos de accesibilidad, de barreras sociales, cognitivas, sociales, y maximizar el impacto con los recursos y capacidades disponibles. Esto no es solamente un tema de conectar a los públicos, sino yo qué recursos tengo, recursos y qué capacidades tengo como museo para operarlas, qué capacidades tengo para desarrollar esa tecnología, en fin. Entonces, más allá del botón, para mí significa ampliar las oportunidades de relacionamiento con los visitantes, donde el aprendizaje se construye a través de la participación activa y la conexión profunda con el conocimiento y el mundo. Se apagó. Esta conferencia se ha apagado. Nada, muchas gracias. Les traía esta reflexión muy en el contexto. Hoy estamos como en el hype de lo digital y sé que muchos de ustedes están en el mundo de qué es eso de lo digital, lo que conecta lo físico con lo digital. Y yo creo que el mundo de los museos ha avanzado mucho en qué significa diseñar experiencias digital. Pues nada, yo abro el micrófono y abro aquí, no sé, Marce, ya en comentarios para conversar. Igual vayan mirando, me pueden buscar en LinkedIn o escribir directamente al correo si quieren, me quieren contratar para que les desarrolle algo, les haga una consultoría, les haga una asesoría, en fin. Eh, muy adelante. Entonces, nada, aquí vayan anotando y me van buscando en LinkedIn también. Bueno, José, muchísimas gracias. Realmente me ha encantado la charla. Estoy aquí súper entretenida. O sea, me parece súper como fascinante como esta forma o esta otra expresión del diseño. Por aquí tenemos una pregunta de Catarina Giraldo que dice, ¿qué recomendaciones y qué experiencia tienes en formatos de experiencia con realidad aumentada? Pues nosotros hicimos, o sea, teníamos como distintos experimentos y te cuento un poco de las reflexiones que teníamos. O sea, los temas con realidad aumentada, o sea, es una experiencia inmersiva personal. Estamos en un contexto público donde yo creo que la pandemia también hizo algo que a veces ustedes, no sé si les pasa que les cuesta ponerse unos audífonos de un museo, ¿cierto? Porque eso es grasoso, porque ya lo usó alguien, y ahora imagínense uno ponerse unas gafas. Eh, entonces, había como unos factores más sobre, incluso industrialmente, pues hacíamos, por ejemplo, diseñamos como estaciones donde había múltiples gafas colgadas y las personas llegaban y se las ponían. Pero yo creo que vuelven aquí todos los principios que yo contaba ahorita, pues, o sea, finalmente la realidad aumentada, pues es un formato de inmersión, pero dentro de esa inmersión, ¿qué va a pasar? Es un video, y ya. Qué posibilidades tengo de interacción. Entonces, si es realidad aumentada, por ejemplo, para temas de sostenibilidad, pues yo que quiero que las personas, o sea, cómo quiero que las personas participen de esas ideas. Entonces, será un reto, será que ese reto implica colaborar con otros que están también conectados ahí. Es decir, creo que es eso. Hay unos temas muy técnicos que creo que hoy se han medio resuelto, pero no del todo. Y creo que en los museos hay maneras de generar inmersión sin necesidad de gafas. Como que las gafas se usan en la casa, pero yo puedo tener unos formatos de inmersión como mundos conectados donde tú literalmente estás ya en ese mundo. O sea, no Claro. necesitas las gafas. Aquí estamos en un contexto amplio. Y hay formatos incluso más sencillos. Eh, yo, por ejemplo, y fue una exhibición que era de muy bajo presupuesto, que imagínense que uno tenía un filtro rojo y un filtro azul, unas gafitas. Sí. Y con esas gafas uno veía, o sea, hicimos unas historias superpuestas, era sobre el fenómeno del niño y la niña. Entonces era como, pero eran historias superpuestas, era sobre cambio climático y el fenómeno del niño y la niña. Y uno veía un mensaje, cuando uno utilizaba un filtro, veía un mensaje y veía, cuando utilizaba el otro filtro, veía otro mensaje en la misma pieza gráfica.
Y lo que creamos fue una inmersión también con luces, porque con luces uno puede también iluminar una pieza gráfica y la pieza gráfica si la ilumino de rojo, pues se va a ver lo que estaba azul y si ilumino azul se va a ver lo que estaba rojo. Entonces creamos casi que una realidad aumentada con un filtro de colores. Claro. Entonces eso, digamos que fue algo como un experimento interesante. Creo que a veces uno se casa con la tecnología o con lo que está de moda, por decirlo de alguna forma, y puedes crear cosas sin necesidad. O sea, no siempre la solución es lo que está en tendencia. A veces las mejores expresiones de experiencias se pueden lograr, como tú lo dices, de unas maneras completamente, llamémoslo, disruptivas o creativas o diferentes, pero no necesariamente usando lo que está en tendencia y eso me parece súper chévere. Noelia, tenemos una pregunta por aquí. Sabes que yo, como somos 22, pues si quieren prender cámara y micrófono, pues yo creo que Al que estamos como quiera, sí, si quiere la ya, cámara la puede prender las personas que quieran, obviamente. sí, 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 pues yo creo que Noé. Hola José, ¿cómo Hola estás? Noé, ¿cómo Bueno, estás? muy bien, muchas gracias. No estuvo, trabajó en Parque Explora en una mini temporada. Sí, La visité en Buenos Aires y ahora vive en Estados Unidos. Entonces, bueno, y ¿cómo estás, Noé? ahora, no, y ahora que contabas lo de los filtros, yo estuve ahí justo cuando lo estaban desarrollando, así que me vino el Ah, ¿te flashback. acuerdas? Súper bien. Sí, Sí, te hermoso, acuerdas de hermoso. que incluso fue los filtros, la gente, hicimos una votación con el equipo y la gente, cuando hicimos las ideas, no votó por los filtros, votó por otra y fue nuestra terquedad la que hizo que esos filtros quedaran. Mira, no sabía eso. Bueno, primero, muchísimas gracias porque estuvo buenísimo, gracias por compartir toda tu investigación y tus herramientas para repensar también cómo el hacer en los museos. Bueno, yo soy diseñadora industrial, pero trabajo en museos también hace mucho tiempo y bueno, siempre está muy bueno escuchar a colegas que repiensan las cosas, así que gracias por eso. No, y estaba pensando un poco cuando contabas lo de los métodos de evaluación. Y en este canvas que mostraste de evaluación, si porque no sé si estaba o quizás no llegué a leerlo, pero la cuestión de la proyección en el tiempo, también mezclándolo un poco con la cuestión de lo físico, ¿no? El diseño físico y lo digital, en esa evaluación y esa longevidad de la tecnología, y si eso lo analizaste en los casos que analizaste, porque es algo que trabajando acá en Estados Unidos y viniendo de una realidad completamente distinta de Argentina, que era diseñar para pasado mañana, y acá que se toma mucho tiempo para diseñar, a mí es algo que siempre me pone a pensar mucho la cuestión de la longevidad de la tecnología, de esa relación analógico-digital. Si hiciste esa evaluación en los proyectos que analizaste. No, no, y sabes que, y creo que tocas un punto súper clave porque, pues, uno, idealmente en los museos de ciencias se hablaba, por ejemplo, en el caso de Parque Explora, que una exhibición duraría, no sé, 4 años para que no se convirtiera, pues, no fuera obsoleta. Pero pasa que los museos no es que tengan tanto presupuesto y ya llevan una exhibición que yo hice hace 11 años, pues está todavía. Eh, lo que sí empieza a pasar es lo que te mostré, por ejemplo, el proyecto de hackear el museo, que era, bueno, vamos a ver con unos ojos frescos esta experiencia y qué tenemos que hacer para rediseñarla. Entonces, las experiencias, lo que empieza a pasar es que hay un equipo que empieza a hacer es mejor, hay como un mejoramiento y el mejoramiento de las experiencias es por lo menos le hacen mantenimiento, si hay un error conceptual, pues lo actualizan, porque eso pasa mucho, el conocimiento también cambia, entonces hay que actualizar. Hay temas de usabilidad, pero uno dice, listo, esta experiencia ya obsoleta la tecnología, pero ¿qué aprovechamos de este mueble? Porque es que costó mucho. Entonces, eso pasa mucho y se utilizó Dex sobre todo para eso, para el rediseño, que tiene mucho que ver con mantener viva una experiencia por más tiempo. Pero es una súper buena reflexión la tuya. Bien, tenemos otra pregunta, Catalina, cuéntanos. Bueno, no sé si se escucha. Un poquito ¿Se bajita, escucha bien? pero te Un escuchamos. poquito bajito, sí. Bueno, yo soy Catalina, soy de Cali, Cali, Colombia, y digamos que en cuanto a mi pregunta que hice de realidad aumentada, lo hice a raíz de que justo ahora estoy participando, digamos, como primeriza con un grupo de estudiantes como proyecto de grado.
en una exposición de realidad aumentada para herramientas críticas y fósiles que tiene, digamos, la Universidad de CESI y en otras alianzas que hemos hecho, digamos, en la ciudad y en otras partes. Entonces, digamos que es una muestra más como para exponer, digamos, este valor, digamos, cultural de de los fósiles y digamos y cómo contar la historia y digamos todo lo que nos han asesorado el equipo de arqueólogos con el que estamos trabajando, pero sí quería saber, digamos, recomendaciones respecto a la realidad aumentada. La realidad aumentada no es tanto como las gafas VR, sino como como desde el celular, de pronto, la experiencia más típica es con el celular y que desde el celular uno ve otro mundo, por así decirlo, pero uno sigue en el real. Queremos hacer algo así y no sé, quería saber como alguna recomendación Sí, de sí, qué se podría incluso, hacer. vale, sí, se hizo, el Parque Explora ahora viendo lo que, claro, realidad aumentada, por ejemplo, se hizo una exposición sobre una experiencia itinerante sobre aire, sobre la calidad de aire de Medellín, y se hizo una maqueta de Medellín. O sea, piensa que a veces cuando uno está en un contexto, por ejemplo, de un museo, la apuesta como, como uno concibe el espacio es importante. Entonces, aquí lo que se hizo una maqueta en relieve, muy linda como en madera, y tenía yo creo que tenía unos tags y tú podías ya aumentar y ver sobre esa maqueta, pues digamos lo que pudieras visualizar. Entonces, digamos que era muy interesante porque ese era como realmente el que revelaba, porque se genera mucha curiosidad cuando uno ve una maqueta en blanco, pero cuando uno ya tiene la realidad aumentada, eh, uno puede pues como navegar por ella y ver cosas. Hay una experiencia muy bonita que la conocía un diseñador francés que se llama Fabrice Juvenot, que imagínense que era una casa patrimonial. O sea, imagínense un museo, háganse de cuenta una casa de esas como europeas, de patrimonio, y la pintaron toda de blanca por dentro. Y realmente a uno en la entrada le daban unas tablets y eran con realidad aumentada. Y tú, con la tablet, eh, empezabas a navegar por el espacio. Ellos mapearon todo el espacio primero y luego, digamos, lo renderizaron, crearon personajes y son unos personajes, son unos fantasmas que uno puede verlos es con la tablet, unos fantasmas que lo van llevando a uno por la casa y le van contando la historia de la casa. Y la casa se ve recreada en esa época. Pues imagínense cuánto cuesta recrear una casa de esas de un millonario, recrearla, pero pues si yo la pinto de blanco es muy barato. Y el recurso más bien con la tablet de ver ese render y ver las cortinas, los mosaicos, el mobiliario, en fin, y uno iba descubriendo, iba encontrando distintos fantasmas que le contaban historias. Entonces yo creo que para sumar como a la pregunta que me habías hecho, de cómo también aprovechar bien el espacio y cómo generar sobre todo curiosidad, porque casi que el celular o la tablet es como una ventana para descubrir algo que nadie está, que solo puedo ver con esto. Entonces es mucho desde ahí, desde la curiosidad. Súper. Bien, aquí tenemos otro comentario. Gracias. Claro que sí. Que Andrea nos dice, gracias por la charla, muy interesante el framework. Este tipo de experiencias que suelen ser más masivas, que suelen ser masivas, me hace pensar en el diseño de la comunicación, el uso de códigos del lenguaje, cómo entablar ese diálogo con los visitantes. ¿Cómo lo abordas? Vale, esa es una muy buena pregunta porque cuando les estaba hablando de estos museos de cuarta generación que son muy como del diálogo y de la conexión, eh, va a ser muy importante, eh, sobre todo, por ejemplo, conocer a los visitantes. Y hay, por ejemplo, evaluaciones, creo que son las evaluaciones formativas, que uno habla con niños, con público, o sea, con una diversidad de personas para saber ese tema, qué preguntas tienen, qué presaberes, qué les inquieta, eh, y, y, y eso le ayuda a uno también a ir a ir como adecuando y ir como dándole intención a la comunicación, porque si tú no sabes a quién le vas a hablar, pues le hablas de una manera muy genérica. Yo creo que va muy desde ahí. eh, lo otro que empieza a pasar es que ya pues, hay un cuento. En algún museo estábamos en una evaluación y estábamos mirando qué tan
sentada en el visitante, era una exhibición, y leo en un texto, y esto es real, pues ya ese texto no existe, pues porque se renovó el museo, pero era una experiencia sobre humedales, y decía algo así como, y contribuye entonces, con la colmatación de los humedales lénticos. Y yo, la colmatación de los humedales lénticos. Bueno, ¿eso a quién le está hablando? Porque decía avalado por tal comunidad científica. Claro, es un texto riguroso, o sea, que tiene un rigor científico, pero el rigor divulgativo no es rigor científico. Entonces, yo les pregunté, ¿pero qué es eso? ¿Qué significa la colmatación de los humedales lénticos? Y me preguntaron, ¿y usted qué estudió? La que era como la profesional de ese museo. Y yo, pues yo soy ingeniero. Y me dijo, ¿y usted es ingeniero y no sabe qué es colmatación? Entonces, imagínese, ahí sí perdí el examen. Pero dice mucho de la postura de ese museo y la postura educativa es una postura también comunicativa. Entonces, si yo, pues, pero les dije, explíqueme qué es eso. Ah, no, que es que el humedal se colma y cuando se colma, porque hay sedimentación, el agua fluye lentamente. Entonces, yo le dije, ¿por qué no lo dicen así? Claro. Entonces, cuando uno habla de los lenguajes y las formas, también es que a quién le estoy hablando. Esto no es para que mis pares científicos me aplaudan. Realmente aquí hay una intención de entablar una relación profunda con los visitantes y pues tengo que hablar, pues digamos que uno no pierde el rigor científico, pero el rigor, lo decía Jorge Wagensberg, pero no hay que confundir el rigor científico con rigor mortis. Eh, pero es eso, Claro, es que finalmente, ¿qué tipo de personas son las que al final van a consumir esa experiencia? de acuerdo. Y hay múltiples capas de interpretación. Uno ve que hay como una cosa que llaman layering, que es como hacer capas de interpretación. Uno puede pensar que voy a diseñar una experiencia exclusiva para personas interesadas en astronomía de segundo semestre de universidad. No, o sea, yo no puedo hacer eso. Claro, Entonces yo lo que sí necesito es como que haya múltiples niveles de entrada en la experiencia. Eh, para el más curioso debería haber una profundización. Qué bueno que yo pueda profundizar, pero si yo no quiero, pues entonces yo no tengo que pasar por todo esto. Hay un sendero más familiar. Entonces digamos que uno puede establecer múltiples capas de interpretación dentro de una misma experiencia interactiva. Eso es muy importante. totalmente. Juliana Serna nos pregunta, pues también comenta y pregunta, José, ¿qué opinas sobre la relación entre el producto análogo y la tecnología? En tu Ujú. experiencia en el parque, ¿notaste algún tipo de equilibrio entre ambas en las distintas actividades o experiencias? ¿Crees que esto ha cambiado? Eh, digamos que hay proyectos, eh, a ver, yo que lo decíamos inicialmente, si se puede hacer análogo, pues es mejor análogo, o sea, priorizar lo análogo. Eh, ¿Qué pasa cuando hay mucha tecnología a bordo? Piensen en lo más básico, un proyector. Si un proyector empieza a fallar su bombilla y ya no proyecta bien, pues ya la calidad de la experiencia falla. Si un sensor, no sé, por un temblor, si un sensor se movió 5 milímetros, pues ya se descalibró la experiencia. Entonces, digamos que hay que tener mucho cuidado sobre todo en estos museos que son masivos, digamos, de pensar en tecnología de punta. Y si se puede hacer análogo y sencillo, mejor. Y lo análogo también puede ser interactivo. Lo que pasa es que, como les dije sí, ahorita, el interactivo puede ser esos lentes que uno se pone y puede recorrer un lugar y descubrir unas cosas. Entonces, sí se prioriza lo análogo. ¿Qué sí está pasando? Que es que la tecnología cada vez permite, digamos, contar historias. Miren lo de mundos conectados, una manera de sumergirse de manera masiva con personas para interactuar con ecosistemas, eso no se puede, o sea, ¿cómo lo hacemos? Eso es con tecnología. Entonces yo creo que es una gran habilitadora si se piensa bien, si se tiene el presupuesto, eh, pero yo creo que se priorizaba lo análogo. Pero lo digital o sea, digamos que en un proyecto de estos eh, eh, siempre había alguna experiencia pronto de alta tecnología que se traía. Pero cuando ustedes piensan en una exhibición, no todos tienen el mismo presupuesto, entonces uno tiene que empezar a ver como
un poco lo que yo les mostraba. Marce está, lo que yo les mostraba como los múltiples formatos. Una exhibición pues no solo debería, no, pues no son solo formatos inmersivos, sino que también hay espacios para el diálogo, hay espacios para solo ver, leer, y eso también es importante. Y Súper. lo otro, y lo otro es que también es muy difícil, si un museo repite el mismo formato, pues digamos que para a los ojos del visitante es como que está repitiendo la experiencia, ¿cierto? Entonces uno ya empieza a ver que si un museo como el Parque Explora tiene 300 experiencias interactivas, y uno cada vez que está proponiendo una nueva, pues debería ser, o sea, algo no debería ser igual a la anterior, o sea, hay también un tema interno de cómo innovar en formatos para no repetir y para que el visitante no piense que se está, o sea, y uno también se exige de no repetir el formato, no ser predecible. Ok. No, está súper interesante, José. Bueno, y yo creo que ya vamos cerrando, ya estamos como a tiempo. A mí solo me queda una pregunta y es que a mí siempre me ha parecido súper chévere y yo decía, me parecería súper muy bacano poder diseñar la experiencia de un museo. No, pero nunca me había metido a investigar cómo era todo este mundo. Y mi pregunta es, ¿qué tan fácil o qué tantas vacantes se encuentran para trabajar en esto, para meterse a diseñar dentro de un museo este tipo de experiencias? Porque evidentemente hay gente que lo está haciendo, pero uno nunca ve cómo empezar, cómo meterse en este mundo para empezar a diseñar este tipo de experiencias. ¿Cómo ves la industria en ese aspecto? La industria, o sea, esto es un nicho del nicho, o sea, porque estamos hablando como del sector, digamos, de los museos y estamos hablando de los centros de ciencia. Y piensen que solo las ciudades principales tienen centros de ciencia. Está Maloca en Bogotá, Parque Explora en Medellín con su planetario, eh, no sé, está el INCIBA y Abracadabra en el Valle del Cauca, entonces son muy poquitos. Y no todos tienen equipo de diseño adentro. Claro. El Parque Explora realmente pues conformó un equipo muy grande y es como un hub de innovación digamos, de transformación en la educación para, yo creo, para América Latina. Entonces presta muchos servicios. Entonces es muy de nicho y no es que hayan muchas vacantes, realmente es un equipo, es grande, pues porque son, no sé, 40, no sé, 60, 70 personas, pero pues están todas ubicadas en Medellín. Sí ha ido creciendo y también, pues cuando uno mira en retail, no sé, piensen en experiencias de marca, o sea, que es como llevar, como uno lo lleva, o sea, esto es muy exclusivo de museo, pero uno ve también formatos más en otras industrias y uno puede sí meterse más como por ese mundo, que también es posible. Eh, no sé, busquen por ejemplo Local Projects, es una empresa en Estados Unidos que hace mucho de experiencias con tecnología, es muy interesante, pero también, no sé, le trabajó a L'Oreal, aunque trabaja mucho también con museos de arte, con museos de ciencia, con el New York Times, en fin. Entonces está Local Projects, a Coco Lab en México, por ejemplo, muy interesante también. Bueno, y si quieren saber un poquito más, también me pueden buscar y conversamos y les doy más referencias. Genial, José. Muchísimas gracias a todas las personas que yo soy, bueno, aquí tenemos un comentario, lo voy a leer rápidamente. Yo soy un UX researcher y amaría trabajar en un proyecto así, así también, pero considero que hasta ahora se está abriendo ese campo, ¿no? Es reducido. Pues yo Sí, creo total. que es justamente por lo que dices, ¿no? Porque por ciudad y por país, ¿cuántos hay? Son contados. Sí, son realmente pocos, es un nicho, sí, total. ¿Qué se ha hecho? No, colaboraciones también porque hay un conocimiento muy interesante desde UX, sobre todo cuando son esas interfaces digitales y como la mentalidad también, y como los procesos que hay desde UX, hay mucho también que los museos pueden aprender de ustedes. Entonces, pues yo creo que se han hecho experimentos en Parque Explora en alianza, por ejemplo, con otras empresas de aquí de Medellín. Eh, pero nada, si están interesados, ustedes también tocan las puertas de un museo y les dicen, ¿qué quieren que les haga? ¿Les puedo ayudar en algo? Déjenme hacer este experimento, les hago una charla pequeña, Es, claro. eh, en fin. Buscar el espacio. Muchas gracias, José. Bueno.